Gracias y paz, amados hermanos. Gracias por la respuesta. Eso muestra que están concentrados. Bien, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, de los versículos del 1 al 4. El Evangelio según Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Amén. En el día de hoy vamos a considerar estos textos que tenemos ante nosotros. Y vamos, como la historia esta es tan rica, tan extraordinaria, donde podemos encontrar la esencia del Evangelio, vamos a hacer apenas hoy una introducción a el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Por lo extenso, un poco extenso de este encuentro y de todas las palabras que fueron dichas por nuestro Señor a esta mujer, vamos a hacer una introducción general a este encuentro. Sin duda que esta es una de las historias más conocidas y conmovedoras de toda la Biblia. Solamente Juan lo relata. Y como es una de las historias más conocidas y más conmovedoras que nosotros encontramos en las Escrituras Sagradas, podríamos afirmar que eso ocurre por dos razones muy sencillas. Primero, esta historia nos genera en nosotros una profunda compasión por esta mujer, por las características que relata el evangelista Juan. Esta historia es conmovedora porque nutre en nosotros compasión por esta mujer. Y en segundo lugar, esta historia es extraordinaria porque revela la manifestación de los atributos del Señor Jesús aquí. Él se presenta como el gran evangelizador y Salvador del mundo. Por eso que en el capítulo 4, en la parte final, se llega a la conclusión que Jesús es el Salvador del mundo. Esta historia tiene muchos matices. Es impresionante que por la historia de los samaritanos, o sea, cuando Jesús dice nuestro texto que le fue necesario pasar por Samaria, y de hecho Él pasó por Samaria cuando habían otras dos rutas alternativas de alto tránsito, porque judíos y samaritanos no tenían comunión, había una enemistad histórica, o se iba por la parte oriental del Jordán o por la costanera del mar Mediterráneo, no pasar por el medio para no ensuciarse los pies con la tierra inmunda de los samaritanos. Jesús optó por pasar por Samaria, dando a entender con eso que el Evangelio iba a tener una expansión no solamente, como tal vez lo habían pensado los judíos, solo para judíos, sino para todo el mundo. Nuestro Señor, durante su ministerio, Él va a mostrar compasión, misericordia con esta ciudad
que para los judíos era algo infame por la historia. Para el judío, el samaritano era un profano, era un pueblo extraño. Pero no, para Jesús. Jesús va a pasar por Samaria. ¿Se recuerda usted cuando Jesús limpió extraordinariamente a 10 leprosos? Solo uno volvió. ¿Y quién era ese? Un samaritano. Ya dejando más o menos el rastro de la gracia de Dios que iba a ser derramada sobre ese pueblo. Y tenemos más adelante una de las parábolas más maravillosas y gloriosas de la compasión de Dios por su pueblo, la parábola del buen samaritano, donde aparece el judío, el religioso, duros, incrédulos, no se conmueven ante el dolor ajeno, pero el samaritano fue aquel que fue movido a misericordia. Y cuando Jesús le preguntó a aquel fariseo, ¿cuál de todos los que pasaron por allí, por aquel camino, había hecho el bien? El judío ni siquiera dijo el samaritano, dijo aquel que fue movido a misericordia. Ni siquiera pronunciaban el nombre. Por estas razones, esta historia tiene una importancia muy grande para nosotros. Genera compasión por esta mujer y Jesús manifiesta que es un gran misionero y muestra que es el Salvador de los pecadores. En primer lugar, entonces, a forma de introducción, podríamos hacer un sobrevuelo sobre este texto, considerando también lo que ocurrió en el capítulo 3. Si colocamos el capítulo 3 y el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vemos que Jesús va a evangelizar a dos personas. En el capítulo 3 tenemos a un hombre y en el capítulo 4 tenemos a una mujer. Hay algunas similitudes entre ambos, pero también esto llama la atención por el contraste. Porque en el capítulo 3 encontramos a un judío, encontramos a un intelectual, encontramos a un hombre rico, encontramos a un hombre intachable en la ética y la moral, encontramos a un teólogo, encontramos no a cualquier persona, encontramos a alguien que hacía parte de la élite de Israel, hacía parte del Sanedrín. Era una persona que tenía nombre. Se llama Nicodemo. Contraste con el capítulo 4. Una mujer sin nombre. No se da el nombre de la mujer. El texto nos dice que era samaritana y más encima de Sicar. Ya la palabra lo dice, Sicar, la tierra de los borrachos. Allí había solo paganos. Incluso ellos, por la historia como se habían dividido, deben recordar ustedes que el reino de Israel fue dividido en dos partes. El reino del norte quedó conocido como el reino de Israel. Capital, Samaria. El reino del sur o reino de Judá. Capital, Jerusalén. El reino del norte tuvo aproximadamente 20 reyes. Habían reyes en el norte, habían reyes en el sur. De los 20 reyes del norte, ninguno hizo el bien. Cada cual hacía lo peor. Y usted va a ver esto en el libro de Reyes, diciendo que hizo peor. Siguió los caminos de su padre, hizo lo infame ante los ojos de Jehová. El reino del sur, sin embargo, el reino de Judá, también tuvo 20 reyes. Y de los 20 reyes podríamos decir que 6 y medio
hicieron el bien. Pero 6 realmente fueron piadosos, como Asa y principalmente el rey Josías, que fue aquel que hizo una reforma y también vivió un avivamiento, porque no puede ser entendido lo que ocurrió allí. La magnitud de aquella reforma no puede ser entendida sino como un verdadero avivamiento. En el año 722 a.C., el reino del norte es invadido por Asiria y son llevados al cautiverio. ¿Quiénes quedaron en el reino del norte? Solo los pobres. Y el reino del norte fue invadido por extranjeros. Por eso que Jesús, cuando sana a los 10 leprosos y vuelve uno a agradecerle arrodillado, Jesús dijo: ¿y los 9 dónde están? ¿Solo este extranjero? Porque así eran vistos, porque el reino del norte fue invadido por extranjeros y hubo una mezcla y prácticamente se desintegró la raza judía en el reino del norte. De ahí que surge el término samaritanos, que para un judío es sinónimo de profanos. Incluso ellos hicieron oposición porque Judá también no aprendió la lección del norte y también fueron al cautiverio prácticamente 125 años después. Judá no aprendió y también fue llevado al cautiverio, pero 70 años después volvieron y reconstruyeron el templo. ¿Recuerda usted una figura ahí en Nehemías, un tal de Sanbalat, que llegó y dijo así de una forma tan irónica: si un pájaro se sube al muro, lo derruba, de tan débil que está? Ese Sanbalat era samaritano y siempre había esta rivalidad entre estas dos ciudades. Incluso eso a veces nosotros lo vemos también en algunos contextos entre lotinos y coronelinos, ¿ya? Los de Lota, los de Coronel, ¿cuáles son los más peligrosos, por decirlo de una forma más elegante? Aquí también pasaba esto. El reino del sur también fue llevado al cautiverio, y en la reconstrucción 70 años después, que había sido profetizado por el profeta Jeremías, volvieron. Tenían a Jerusalén por la capital y siempre hubo esta rivalidad. Los samaritanos después, ellos construyeron un templo, y por eso que la mujer samaritana va a decir más adelante: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros en el monte Gerizim. Y Jesús va a decir: ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. La mujer tenía ideas equivocadas sobre el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía una. ¿Ya? Lo más probable es que si le pidiesen a Nicodemo que escribiera el nombre de Jesús, lo iba a escribir con Z. De tan ignorante que era, no entendía nada. Era como un burro leyendo partitura musical. No entendía nada. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Tendría que entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Y por la edad que tenía, capaz que la mamá, hubiese estado sepultada. Y sepultarla, sacarla, exhumarla y meterme. Pero ¿cómo vive ella para que se generen? No entendía nada. La mujer samaritana tampoco entendía nada. Esta mujer samaritana, sin embargo, tiene otras características opuestas a las de Nicodemo. Ella vivía en la más absoluta ruina moral. La característica de la vida de la mujer samaritana era fracaso. Vivía en un rotundo fracaso moral. Ya había tenido 5 maridos y el que tenía no era marido.
Nosotros a veces tenemos a alguien en el barrio o en el edificio que tiene esta historia, nosotros decimos, esta mujer de la vida. Hay un rechazo por la historia que tiene esta persona. Esta mujer samaritana había fracasado, decirlo de una forma más elegante, en el amor. Era sincera probablemente de querer amar a un hombre, pero siempre se equivocaba, se guiaba por las emociones, por los ojos, en fin, fracasó. 1, 2, 3, 4, 5. Y el que tenía ahora no era su marido, era su pololo. Pero ella piensa que Jesús no sabe nada, porque ella no conoce las cosas de Dios. Las similitudes que hay entre Nicodemo y la mujer samaritana es que uno era moralmente elevado, intachable. La otra persona era de abajo y vivía en la ruina moral. ¿Qué era lo común que tenían ambos? Ambos estaban perdidos. Ambos estaban muertos en delitos y pecados. Y ambos, en el mismo grado e intensidad, ambos necesitaban a Cristo Jesús, el Salvador. Quisiera inmediatamente hacer algunas aplicaciones prácticas sobre este aspecto que nos presenta Juan. Pregunto entonces, ¿con cuál de los dos personajes se identifica más usted? ¿Usted se identifica más con Nicodemo? No, yo nunca tomé, yo nunca fumé, nunca fui a fiestas. Yo me casé virgen. Yo nunca me acosté con otra persona que no fuese o la esposa o el marido. Yo nunca he mentido. Yo siempre he pagado mis impuestos. Yo desde chico que he ido a la escuela dominical, prácticamente mi mamá me tuvo en el templo. Yo andaba por los pasillos de la iglesia, gateaba. Yo nunca conocí el mundo. ¿Con esta persona usted se identifica con Nicodemo? ¿O se identifica más con la mujer samaritana? Los verdaderos hijos de Dios, creo que siempre nos identificaremos con aquellos que caminaron lejos de Dios. Y si nosotros tratamos con el apóstol Pablo, ¿con quién te identificas? ¿Con quién se identifica el apóstol Pablo? Él llegó y dijo en un momento, yo fui perseguidor de la iglesia, yo maté gente. Dicen incluso algunos comentaristas, especulan que el apóstol Pablo, ya convertido, tenía pesadillas de noche, porque se le venían las imágenes cuando él capturó a cristianos, los arrastró y los entregó a la muerte, y no había nada que pudiese revertir eso. Pero dice él que yo lo hice todo lo hice, porque yo estaba equivocado, yo estaba muerto, yo era incrédulo, lo hice en la ignorancia, lo hice en la incredulidad. ¿Y qué esperar de una persona que tenga un comportamiento aceptable, a no ser por la fuerza de la disciplina, si no conoce a Dios? Lo más probable es que vaya a fracasar. Y aquí está la gloria del Evangelio, que personas que hayan tenido un pasado terrible, oscuro, lleno de fracasos, de miserias, pueden encontrar en Cristo el perdón de sus pecados. Y no solo de algunos pecados, sino de todos los pecados. Todos los pecados pueden ser perdonados. Todos. Por eso que nosotros nos cuadramos, yo creo, por lo menos yo voy a hablar por mí, yo me cuadro atrás de la mujer samaritana. No tengo nada que ver con Nicodemo. No me parezco en nada a él. Fracasos, mentiras, aberraciones, decisiones mal tomadas, viviendo en caminos oscuros, viviendo de noche y de día lejos de Dios
en pecado, en transgresión. Y pasó la muerte y por poco no nos atrapó y nos hubiese llevado al infierno. Pero había un plan. Era necesario que Jesús pasara por Samaria, por Concepción, por Santiago, por Chile, por Coronel, por Lota, por Chiguayante, por donde sea, porque Dios sabía que allí estaba usted. ¿Con cuál de los dos personajes usted se identifica? Segundo, bueno, la gloria de todo esto es que ambos fueron convertidos. Porque esto también nos enseña que el Evangelio es para ricos y pobres, intelectuales e ignorantes, personas moralmente intachables y fracasados. Para todos es el Evangelio. De tal forma que el nivel cultural, intelectual, moral es irrelevante. Es irrelevante para que una persona pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. Sería terrible que solamente los filósofos, los intelectuales, la parte más sublime de la sociedad, los que tuviesen formación académica, fuesen los beneficiados con la salvación. Las capacidades intelectuales, morales, culturales, son irrelevantes. Dios salva a aquel que Él quiere. No importa si sabe o no sabe leer, si fue o no fue a la universidad, si habla bien o habla mal, si tiene su piel negra o blanca o como sea, si tiene los ojos como arroz o los tiene azules, los tiene verdes, no importa. Todo eso es irrelevante ante los ojos de Dios. Una cosa es cierta, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y todos necesitábamos a Cristo en el mismo grado. Por esto que este Evangelio nos toma por el cuello, nos humilla. Porque si llega una persona al culto, un empresario que paga todos sus impuestos, bien casado, cuida a sus empleados, no miente, hace todo lo correcto y llega al culto y le dice: tú estás perdido igual que una prostituta, se espanta. Es que no, es que yo soy bueno. Jesús dijo: ni yo soy bueno, sácale molde. Si ni yo me considero bueno, imagínate tú. Y la Biblia dice que nosotros somos malos. Vosotros, y más encima alusión al tiempo en el gerundio continuo, vosotros siendo, o sea, constantemente siendo malos, sabéis dar buenas cosas. Y ahí va la cosa, somos malos. Y a veces hacemos cosas buenas. Pero nosotros decimos en nuestra ignorancia, somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Jesús dijo lo opuesto, son malos, a veces hacen cosas buenas. La tercera aplicación llama la atención la profunda compasión que Jesús mostró por esta mujer fracasada. Nuestro maestro era él mismo, la propia gloria de Dios, y mostró compasión. Incluso estas bofetadas que le da a los judíos en la cara, se las va a seguir dando durante todo su ministerio. Porque la parábola del hijo pródigo, ¿qué fue? Y el hijo mayor que llega enojado, después, ¿qué pasó? ¿Qué fiesta es esta? No, tu hermano que estaba perdido, que se gastó la plata con ramera, llegó. ¿Pero cómo? Este necesitaba una paliza. Necesitaba ser desheredado. Es un loco. ¿Pero cómo? Representa a los religiosos, a los fariseos, que se molestaban porque Jesús comía con publicanos y pecadores. En segundo lugar, primero vimos el contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana.
En segundo lugar, en estos dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, encontramos un poderoso método de evangelización. ¿Cómo se debe evangelizar? ¿Cómo Jesús evangelizó a Nicodemo? ¿Cómo Jesús evangelizó a la mujer samaritana? Aquí tenemos entonces el poderoso método de evangelización que es el más eficaz de todos, el diálogo. Jesús conversaba, no había una guitarrita, no había un fondo musical, no había alguien tocando teclado mientras Jesús hablaba. Aunque en esos días no había teclado, pero sí habían instrumentos musicales. En la época del rey David ya tocaba y espantaba espíritus. El tormento del rey Saúl. En aquellos días podía haber andado con una arpa o un banjo, para aquellos que echan de menos la estudiantina. Un banjo por ahí, alguna cosa. Jesús dialoga, Jesús conversa. Dame agua. Recuerdo una vez que había una persona en nuestra iglesia, no aquí, y me dijo: pastor, mi papá es incrédulo, pero incrédulo, me dijo, no he visto hombre más incrédulo que él. Me dijo: ¿usted se atrevería a ir a visitarlo? Pero él es bravo. Dije: no, yo voy. Llegué y fui, golpeé, dije en el templo, le dije: ¿qué desea? Dice: pero seco, y la cara así terrible. ¿Me puede dar un vasito de agua? Tengo mucho calor. Llegó y fue y volvió. Y me la tomé el agua así como... Me dijo: ¿algo más? Le dije: soy el pastor de la hermana. Sí, y... ¿me podría dar más agua? ¿Me podría dar más agua? Y el hombre fue y se desarmó. Y escuchó la palabra. No fue convertido ni nada, pero escuchó el mensaje. El diálogo es el método para poder conversar. Jesús, por ejemplo, no utilizó durante todo su ministerio. Jesús no hizo ningún impacto evangelístico. Jesús no andaba en las plazas con payasos y globos evangelizando a la gente. Jesús no hizo, a pesar que ya funcionaba eso en Grecia, Jesús no mandó a los discípulos que fueran allá a Grecia para que aprendiesen piezas teatrales y con estas evangelizasen a las personas. No hubo piezas teatrales, no hubieron mimos. Imagínense ustedes Juan, Pedro pintados de blanco. Nada de eso hubo. No hubo el evangelismo con los abrazos. Este ridículo método de evangelizar en las calles con abrazos evangelísticos, con aquí un cartel, un abrazo. Ya, un abrazo, ya. Así se manifiesta el amor de Dios. Tampoco Jesús utilizó alguna ruidosa batucada para hacer ruido y llamar la atención de la gente. Tampoco Jesús no hizo ninguna campaña evangelística donde hay una organización inmensa con un financiamiento económico elevadísimo. Nada de eso. Todo lo de Jesús era sencillo, era práctico, era barato, era inteligencia y sabiduría pura. Conversar con las personas. Fue el diálogo el método que Jesús más utilizó y es el más eficaz para evangelizar a las personas. ¿Por qué? Porque Jesús, por medio del diálogo, buscaba que las personas entendieran el mensaje y no que éstas se emocionaran o quedaran impactadas con los milagros. Además que los milagros nunca tuvieron el objetivo de convertir a las personas.
Los milagros apuntaban hacia la autoridad del que hace el milagro, pero no tenían el poder. Porque si el milagro hubiese tenido el objetivo de convertir a las personas, Jesús habría fracasado. Porque Jesús sanó a 9 leprosos, alimentó a 5,000 personas. ¿Dónde están esos? Jesús hizo muchos milagros, muchos lo vieron y algunos quedaron peores. Los propios fariseos dijeron, él expulsa demonios por Belcebú. O en otras palabras, le decían así, haz un milagro para no creer. Si haces haz otro milagro, haz señales, prodigios y maravillas, no voy a creer. A pesar de, no voy a creer. Los milagros no tenían ese propósito. Jesús entonces conversaba con las personas porque quería que las personas no quedaran impactadas con lo sobrenatural. Jesús quería que las personas entendieran que son pecadoras y que tienen necesidad de perdón. Con este ejemplo, el Señor colocó las bases para la práctica de la evangelización. Todos necesitan conocer a Cristo, religiosos y profanos. Todos son pecadores fracasados. Este evangelio ofrece esperanza hasta el más vil de los pecadores. No importa la reputación que tenga el hombre en esta sociedad, hay que llegar con el evangelio. Si usa drogas, si mató, si la persona practicó un aborto, si la persona le vendió el alma al diablo, no importa, no interesa. Este evangelio transmite esperanza y da esperanza a todos los pecadores. Este método nuestro Señor enseña que es finalmente Dios quien inicia. Es Dios quien busca al perdido por su gracia soberana. Este método de evangelización nos muestra que la iglesia debe ir hasta el pecador, no esperar que el pecador venga a la iglesia. Por eso que cuando la iglesia deja, o los cristianos dejan de evangelizar, pierden la razón. Dejaron de ser iglesia y no fueron avisados. Se tornó un club social, una junta de vecinos, un pasillo para mostrar talentos y vanidades. Cada uno quiere cantar, cada uno quiere tocar, cada uno quiere hacer algo, cada uno quiere mostrar que predica mejor que el otro. La iglesia no es para eso. La iglesia está para conocer a Dios y hacerlo conocido. La iglesia debe ir hasta los pecadores, porque Jesús así lo hizo. Jesús fue a Samaria. Jesús fue a Sicar. Este método de evangelización de nuestro Señor nos muestra que debe haber un diálogo personal con la gente. Es por eso que, entiéndalo bien, la evangelización, la iglesia lo puede hacer como cuerpo, pero la evangelización en la Biblia nunca es vista y no es presentada como un programa de iglesia, como un calendario. La iglesia lo puede hacer, pero no es un programa de iglesia, no es un calendario. La evangelización es un estilo de vida. Entonces, si tú eres profesor, allí brilla. Si tú eres un funcionario de la salud, si tú eres un vendedor, donde tú estés, ¿puedes dialogar? ¿Puedes conversar? ¿O será que tú vas a gastar tiempo con política, hablando de política, hablando de fútbol, hablando de cosas superficiales, sin ninguna profundidad? El evangelismo debemos hacerlo todos, porque todos podemos dialogar. No necesitas ir a hacer un seminario y a tener un doctorado para poder evangelizar. Buenos días, buenos días. Me gustaría hablar con usted un poquito.
Y siempre con el respaldo del testimonio. Siempre con el respaldo del testimonio. El testimonio respalda. Porque si tú vas a evangelizar a una persona que ni siquiera le dices buenos días, porque la persona no está muy bien vestida, la palabra nos enseña que por medio del diálogo, buenos días, ¿cómo ha estado? Mal. Empieza a hablar, a dialogar con las personas. Aplicaciones prácticas de este punto. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a un perdido? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con alguien que no conocía a Cristo? Algo no está bien en un cristiano que no evangeliza. El cristiano que no evangeliza necesita ser evangelizado. ¿Cuánto tiempo perdido con diálogos infructíferos? Pura conversación, pura chaya. Y lo más terrible, que esa persona que nos fue colocada ante nosotros, en la tarde de la noche fue y se colgó. Y salió de este mundo por los portales del suicidio, pero antes pasó por tu camino. Y tú hablaste de otras cosas. ¿No le ha pasado eso? No, mañana voy a hablar, mañana voy a visitar al caballero, mañana voy a hablarle a esta señora. Mañana ella murió hoy. Es mejor que las personas tal vez nos rechacen aquí, en esta vida, pero no en la eternidad. Maldito, nunca me dijiste que había un Salvador, que era pecador, que era necesario creer en Cristo. Nunca. No existen agentes secretos del Señor. Nosotros somos una Biblia abierta. Y donde tú estés, la gente lo va a percibir, que tú eres diferente. Porque tú eres sal, eres luz. Luego se va a notar que tú no te ríes con chistes de doble sentido. Tú cortas, inmediatamente tú cortas. Tú vas a tomar agua. No se ríe con el doble sentido. No habla garabatos. Lo subieron y lo bajaron, tranquilo. No pateó la perra, ni nada, tranquilo. ¿Qué pasa con él? Hasta que alguien va a decir, oye, ¿canutation? ¿Es canuto? ¿Qué pasa? Y mira, vamos a celebrar un encuentro, un cumpleaños, un carrete, todos se ponen, vamos, no me gustan esas cosas, no. ¿Pero por qué? ¿Tan joven? Y tú tienes la oportunidad de poder hablar de Cristo por medio del diálogo. No necesitas vestirte de payaso y andar inflando globos en la plaza para llamar la atención de la gente. Llama la atención de la gente ser sal, ser luz. Los métodos de nuestro Señor son sencillos, no cuestan nada. Para terminar, Jesús no acepta entrar en discusiones sobre números y sobre prácticas como el bautismo. Porque el texto nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esta disputa ridícula. Como Coronel crece más que Coronel, que Concepción crece más que Coronel, o Coronel crece más que Concepción. Pero San Carlos está creciendo más. Esas disputas sin sentido. Por aquí tenemos una disputa, y ya la habíamos visto, ¿verdad? Ya la habíamos visto que, Señor, ¿de quién tú habías dado testimonio? Está bautizando al otro lado. Y ya se nos fueron unos cuantos para allá. Y Juan llegó y mandó una respuesta maravillosa.
Entonces cuando Jesús entendió, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, por Samaria. Jesús no acepta entrar en discusiones sobre números y sobre el bautismo. Pero ¿por qué el Señor los dejó hablando solos? Empezaron con números, oye, ¿has visto el ministerio tal? Está arrastrando, está llevando mucha gente. Y están en los iludidos de siempre. Los iludidos de siempre, cualquier cosita, ¡pum! Van atrás porque no, que está pasando algo, que está ocurriendo algo, que hay mucha gente, mucha gente. Jesús llegó, se dio la media vuelta y se fue. Porque Jesús en sí no está preocupado con números. Y nosotros tampoco debemos estar preocupados con números. Nosotros debemos estar preocupados con la presencia de Dios entre nosotros. Que Dios esté con nosotros. Que su gracia se derrame sobre nosotros. Pero Jesús no está preocupado con números. Porque yo tengo más que Juan. Porque Juan está disminuyendo. Jesús no acepta bautizar personas. Jesús no bautizó a nadie. Él bautiza, pero en el Espíritu. Y eso no lo puede hacer el pastor. Algún día hablaremos sobre ese tema. Amén. Promesa. Él bautiza en el Espíritu, pero no bautiza en agua. Rechaza entrar en el agua y bautizar a la gente. ¿Pero por qué Jesús no bautizaba? Para no causar disputas innecesarias entre sus discípulos. ¿Se recuerda lo que pasó ahí en Corintios con los... Yo fui bautizado por Pedro, yo fui bautizado por Pablo, yo fui bautizado por Epafras. Jesús no acepta eso. Se dio la media vuelta y se fue. Por ejemplo, que alguien dijera así: yo fui bautizado por Paul Washer. Wow, como un creyente así, pero no, yo iba a la escuela dominical en la iglesia de John Piper. Así como que este cristiano es... Yo me congregué por años con MacArthur. Imagínense si hubiesen sido bautizados con Jesús, ¿qué harían estos? Andarían, pero... Y fui bautizado por Jesús y en el río Jordán. ¿Y tú? ¿Por quién te bautizó? No, a mí me bautizó el pastor Miguel en la laguna Quillenco, donde estaban lavando un perro y un caballo. Es irrelevante. Por eso Jesús no acepta bautizar, para no generar expectativas falsas en las personas y colocando el bautismo ni arriba como esencial para la salvación, porque vamos a tener personas que van a entrar en la gloria de Dios sin haber sido bautizadas. Por eso que los que están muriendo en el hospital, háblele de Cristo, para que Él se agarre del Salvador. Y tampoco a Jesús colocó el bautismo abajo, como si no fuese nada. Como que, el bautismo. Él mismo fue bautizado. Él colocó el bautismo al medio, en su justa medida. Yo fui bautizado por Jesús en el río Jordán, y tú, hermano, ¿por qué no? Yo me bauticé con Juan. Uy, qué pena. ¿Y qué pasa si usted fue bautizado por un pastor que ahora está en el mundo? Hoy el pastor que me bautizó ahora está en el mundo. Entonces mi bautismo no fue válido. No hay problema. Si usted, por ejemplo, tuvo un parto normal y ese parto normal fue practicado por un médico que ahora está preso, ese parto normal fue válido, ¿no? Fue válido. No importa la persona, es en el nombre de quién fuimos bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Jesús sabía que si Él bautizaba a personas, muchos se someterían al bautismo sin ser regenerados. Y ya estaba pasando esto con Juan, que venía medio mundo a bautizarse, y Él dijo, no sirve de nada mojarse. No sirve de nada. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, arrepentidos y convertidos. Porque existe la posibilidad de que personas sean bautizadas sin haber sido regeneradas. Lo ideal es que la iglesia bautice a personas que por lo menos den evidencia, o que por lo menos sea un hipócrita profesional. Que por último sea, no sé, diga, no, yo creo, y ya. Pero no estar bautizando, si bautismo, y un poquito de agua, estamos bautizados. Jesús le dio el real sentido al bautismo. Por eso Él se dio la media vuelta y se fue. No voy a discutir sobre esas cosas, ni números, ni mandamientos que los hombres pueden, o ritos que son necesarios, pero que los hombres los pueden deturpar. 2 lecciones finales. Su principal objetivo, querido hermano, en esta tierra es conocer a Dios y ser un ganador de almas. Llevar personas a Cristo, el Señor. Sabiendo nosotros que si nosotros lanzamos un grano, ¿cuánto nos podría dar ese grano más adelante? Si se siembra un grano de maíz, ¿cuánto da el choclo? ¿Cuántos granos de maíz usted encuentra en un choclo? Si tú traes a uno, ese uno después, pero que venga Cristo, no venga con el discurso es que mi iglesia es reformada, no es que mi iglesia canta cosas de la IBI, es que mi iglesia, no, mira aquí los videos de mi iglesia. La iglesia no salva, quien salva es Cristo. Y quién sabe, a mitad de camino la persona ni llega al culto y muere. Cristo, es Cristo el Señor. El principal objetivo es que nosotros conozcamos a Dios y que podamos llevar otros a Cristo Jesús. Por eso la propia palabra ya dice en el Antiguo Testamento, el que gana almas es sabio. Sabio. Lo mejor que podemos hacer por un pecador perdido es orar por él y evangelizarlo. El resultado lo da Dios. Segundo, no importa si la persona es judía o samaritana, todos deben oír el Evangelio. Todos. Absolutamente todos. No importa si los pecadores están en Jerusalén o en Samaria, si están en el barrio alto o en el barrio bajo, todos necesitan oír el Evangelio, sin que nosotros vengamos a perder el equilibrio, porque a veces pensamos, no, solo los barrios pobres, porque solo los pobres reciben el Evangelio, pero hay barrios altos, donde hay mujeres con corazones partidos, en depresión, son esclavos de los fármacos, son esclavos de la farmacia, porque no tienen paz, y buscan en 1 y 1000 formas y métodos para poder dormir. Esa gente rica también necesita oír el Evangelio. Nicodemo era rico. La mujer samaritana era pobre. Nicodemo era doctor. La mujer samaritana, dueña de casa. Todos necesitan oír el Evangelio. Y que nosotros seamos réplicas de nuestro Señor.
que tengamos compasión y misericordia por las personas y podamos llevarlas al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por poder meditar en esta palabra santa y gloriosa. Qué bello es saber que tú salvas a pecadores fracasados y que también te compadeces del hombre que vive acomodado en este mundo por los bienes materiales, pero que también necesitan salvación. Nuestra mirada se vuelve hacia nuestra familia, nuestros familiares. No es que seamos egoístas, nos duele. Nos duele mucho ver familiares lejos. ¿Cuántos problemas serían solucionados si fuesen convertidos? Ten misericordia de ellos. Salva, Señor. Salva a nuestros hijos. Salva al marido incrédulo. Salva a nuestros padres. Salva a nuestros hermanos. Salva a nuestros sobrinos. ¿Cuántos de ellos están en el mundo? Sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas. Y si muriesen hoy, estarían condenados para siempre. Que nosotros podamos ser como los enfermeros espirituales que llevan los enfermos a Cristo, para que tú hagas el milagro que hiciste también en nosotros un día. Somos agradecidos de que hayas pasado por Samaria, porque allí estaba yo, en esos laberintos oscuros de la noche, perdido, incrédulo, blasfemo, vil, inmoral, ciego, incrédulo, rebelde, muy rebelde, pero fuimos reducidos a misericordia y fuimos llamados a este santo evangelio. Todos aquí tenemos la misma historia en común, el mismo denominador común. Estábamos perdidos, estábamos muertos y fuimos hallados, fuimos resucitados, fuimos traídos e injertados al árbol de la vida, que es Cristo nuestro Señor. Ayúdanos a ser misioneros, ayúdanos a tener pasión por las almas perdidas, y que haya en nosotros un vivo despertar por la gloria de Dios, que sea conocida entre los hombres, para tu gloria. Te ruego que tú bendigas también si hay alguien que está enfermo, cansado, afligido, abrumado por los problemas en esta vida. Que tu Espíritu derrame el consuelo y la paz que es necesaria al que vive compungido. Bendícenos, susténtanos y guárdanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.